Muy bien, vamos a hablar en estas 30-35 minutos de una enfermedad que es bien prevalente y que es de importancia y de relevancia no solo para el médico general, sino también para otras especialidades como en el área de la cirugía general, la gastroenterología, medicina interna, etcétera. Específicamente, el reflujo gastroesofágico es uno de los motivos de consulta más frecuentes de cualquier consulta de cuidado primario y uno de los más frecuentes también en cirugía general y en gastroenterología. Por eso con esta charla lo que queremos hacer es dar como unos derroteros, explicar claramente qué es un reflujo fisiológico, cuándo es patológico, qué es una esofagitis, reconocer los mecanismos que producen la enfermedad, cuáles son los síntomas de esta enfermedad, cómo hacer el diagnóstico y obviamente cuáles son las medidas de tratamiento que tenemos disponibles. Por último, es bien importante también reconocer las indicaciones de cirugía en reflujo gastroesofágico. Entonces, de manera de introducción tenemos que no es lo mismo decir reflujo gastroesofágico a enfermedad por reflujo gastroesofágico a esofagitis. Son tres términos que enseguida los vamos a definir, pero que no siempre son lo mismo. Si yo les pregunto al auditorio, levante la mano quien alguna vez ha sentido reflujo. Yo estoy seguro que más de la mitad, sino casi todos, ¿sí? Y es porque el reflujo gastroesofágico puede ser fisiológico después de una comida copiosa, con la gravedad después de cuando se hace la siesta, cuando se comen muchos alimentos con grasa o con picante, etcétera. Entonces, ya decir que el paciente está enfermo por un reflujo es cuando esos síntomas se vuelven molestos, continuos, alteran la calidad de vida y en esto lo vamos a profundizar más adelante. Y la esofagitis como tal ya hace el daño de la mucosa, es decir, la inflamación que se produce por el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y eso ya es un diagnóstico endoscópico histológico. Se dice que la prevalencia de esta enfermedad puede ser tan alta como el 12% de la población, aunque está muy subestimada porque, como todos sabemos, esta es una enfermedad muy prevalente, pero el paciente no siempre consulta. Tienen muchos medicamentos a la mano, van a un farmacéutico o simplemente van a un mercado de cadena y consiguen antiácidos o inclusive medicamentos de venta libre como los inhibidores H2 y los inhibidores de bomba de protones. Entonces, no sabemos realmente cuál es la prevalencia, pero se estima que esta es alrededor del 12%. En Estados Unidos los costos pueden llegar hasta 12 billones al año y afortunadamente la enfermedad casi siempre es leve. Entonces las sociedades han hecho esto, han tratado de diferenciar el concepto en esto. La enfermedad por reflujo es entonces cuando esos síntomas, enseguida los vamos a mencionar, se presentan a causa del reflujo del contenido gástrico y son síntomas que ya se vuelven molestos o causan complicaciones. ¿Complicaciones como cuáles? Como las erosiones, estenosis, etcétera, o el esófago de Barrett, por ejemplo. Y ya cuando hablamos de esofagitis por reflujo, estamos hablando de una condición que ya experimentan un subgrupo de pacientes, no todos, en los cuales ya hay una lesión endoscópica e histológica de la mucosa del esófago. Tenemos entonces que esta enfermedad es igual de prevalente en hombres que en mujeres. Y algo bien importante que tenemos que tener presente es que no siempre hay esofagitis, por eso les hacía la diferenciación del término, es decir, un paciente puede tener reflujo patológico con una endoscopia normal, es decir, hasta la mitad puede tener una endoscopia digestiva normal, inclusive hay series que reportan que hasta el 81% son normales. En el embarazo, que es una condición que aumenta mucho la presión intraabdominal, predispone y que también el peristaltismo esofágico se altera un poco por los cambios hormonales, puede ser tan alta la prevalencia como un 79%. Algunos estudios han mostrado que los pacientes que tienen gastritis por Helicobacter pylori generalmente no tienen reflujo, pero esto ha sido algo como una asociación incidental que no ha sido confirmada. Ya cuando hablamos de la esofagitis, grados más severos de la enfermedad y el Barrett, por ejemplo, es mucho más frecuente en hombres, inclusive 2 o 3 veces más que en mujeres. Y vemos como el esófago de Barrett en algunas series está reportado 10 veces más en hombres que en mujeres. Entonces es bien importante que veamos lo que nos muestra, por ejemplo, esta gráfica, que a veces tenemos pacientes muy sintomáticos, demasiado, que dicen que todo el tiempo están con pirosis, con regurgitación, con tos, tomando medicación, se hace una endoscopia, la endoscopia normal. Como también pasa a veces que en los chequeos ejecutivos de pacientes que dicen, no, doctor, yo quiero que me haga una endoscopia porque nunca me he hecho y encuentran una esofagitis ulcerada con Barrett y ese paciente no siente nada.
Pues la línea morada muestra la severidad de los síntomas y la línea verde de la esofagitis y no se correlacionan, no necesariamente los síntomas severos predisponen a una esofagitis severa. Lo que sí vemos es que la severidad de los síntomas disminuye con la edad y la incidencia de esofagitis aumenta con la edad, y eso está en relación a que los factores protectores de la mucosa se van perdiendo también con el envejecimiento. ¿Cuáles entonces son los factores de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Tenemos varios grupos, uno de ellos son los ambientales, como son la dieta, lo que les decía, alimentos ricos en grasa, el alcohol, el café, el chocolate, la comida picante. También tenemos otros factores como la obesidad, el tabaquismo y obviamente pacientes que tienen algún problema de disposición genética, como son las neandertales congénitas, problemas de dismotilidad. También se dice que ya hay genes que están asociados al desarrollo de esófago de Barré. Entonces, ¿por qué se presenta la enfermedad? Digamos que es un desbalance de estas dos condiciones. Uno, los factores que defienden la mucosa esofágica, y entre ellos están las barreras antirreflujo, que las vamos a ver enseguida, el clearance o el aclaramiento del esófago, esa capacidad que tiene el esófago y el peristaltismo para barrer los residuos alimentarios que quedan luego de que el paciente hizo una deglución, y también la resistencia del tejido, obviamente la calidad del epitelio, de la vascularización y demás. Y los factores agresores serían la acidez gástrica, el volumen del contenido gástrico, mayor volumen gástrico, más riesgo de reflujo, y en algunos pacientes que también tienen reflujo duodeno-gástrico es otro de los factores. Entonces, cuando hay un desbalance entre lo que nos protege y los factores agresores es cuando se presenta la enfermedad. ¿Cuáles son entonces las barreras antirreflujo? Entonces, básicamente son esas estructuras anatómicas. Aquí en la gráfica está representado el esfínter esofágico inferior con las estructuras que lo rodean. Entonces, el esfínter esofágico inferior per se es una estructura que más que anatómica, porque es difícil verla, digamos, en la visión macro en cirugía, pero sí a nivel histológico hay unos cambios del músculo en el tercio distal del esófago y precisamente ahí en el cardias. Lo que hace es estar cerrado la mayor parte del tiempo, relajarse cuando hay deglución y volver a cerrar cuando el bolo ya pasó al estómago. También está la membrana frenoesofágica, que son las que fijan esa porción del esófago para que quede intraabdominal y esté sometido a presión positiva y no a presión negativa del tórax. También la longitud del esófago intraabdominal es importante para mantener esa barrera antirreflujo. Lo que llamamos el ángulo de His, que es el ángulo agudo que se hace entre el estómago y el esófago a este nivel, que evita que todo el bolo que está en el fondo refluya hacia el esófago. Entonces, esto está descrito en varios artículos de fisiología digestiva, que uno tiene que tener estas 6 cosas para que no le dé reflujo. La presión del esfínter debe ser en ese rango, la longitud del esófago del abdomen o del esófago intraabdominal debe ser de esa más o menos, de 4 centímetros, perdón, la longitud del esfínter de 3 a 4 y la localización del esófago intraabdominal de 2 centímetros, que debe estar esa compresión normal que hace el diafragma, es decir, no tener hernia, la integridad del ligamento y la preservación de ese ángulo agudo que les comentaba. Si eso no funciona, alguno de ellos puede empezar a presentarse reflujo patológico. Entonces, ¿por qué se presenta reflujo? Básicamente se dice que hay 3 cosas que pasan. Uno, que las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que son normales, son fisiológicas, todos las tenemos, están aumentando en frecuencia. Eso puede ocurrir. 2, que el esfínter pierda la presión por algún problema intrínseco de motilidad. O 3, que haya una alteración de la unión. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Este es un estudio de manometría de un paciente normal. La manometría, ¿qué es lo que hace? Mirar la contractilidad del esófago en diferentes segmentos. Se pasa una sonda por la nariz, llega hasta el esófago y aquí va a ir mostrando la presión del esófago en los diferentes puntos, ¿sí? Esta es una representación del cuerpo esofágico y aquí donde está la línea punteada, el paciente hizo una deglución. Entonces, cuando el paciente está tragando, inmediatamente empieza una contracción del esófago que es secuencial para impulsar el bolo. Antes de que ese bolo llegue al estómago, tiene que haber esto que es una relajación transitoria del esfínter. Este es el mecanismo por el cual se presenta el reflujo. Esto es normal cuando estamos comiendo, pero si no estamos comiendo no es normal. Entonces, miren, aquí están relacionando porcentaje de episodios de reflujo con las diferentes causas, tanto para
pacientes sanos, que son las barras amarillas, pacientes con reflujo y pacientes con esofagitis leve o severa. Entonces, si ustedes miran, el mayor porcentaje de episodios de reflujo está dado por este mecanismo, por las relajaciones transitorias del esfínter. Hay otras causas, claro, que es una relajación inducida por tragar, que sería lo normal, o que el paciente tenga un esfínter hipotónico, que también es la minoría, o en algunas otras maniobras de Valsalva, como la defecación, por ejemplo. Pero si ustedes miran aquí, tanto para los pacientes sanos como para los enfermos, este es el mecanismo principal. Hay otro tipo de sustancias y un montón de hormonas y de péptidos que lo que hacen es modificar esa presión que tiene el esfínter. Entonces, en esta gráfica vemos, en esta tabla, perdón, en esta primera columna, las sustancias que aumentan la presión del esfínter y la segunda, las que lo disminuyen. Y ustedes ven que hay una gran cantidad de medicamentos que muchas veces son empleados para otras cosas que pueden producirle al paciente reflujo. Muy importante nosotros a la hora pues, de hacer intervención en la dieta, tener presente que los alimentos proteicos pueden asociarse a aumentar la presión del esfínter y algunos otros alimentos como las grasas, el chocolate, la menta, otras sustancias de la dieta como la cafeína disminuyen la presión y eso también predispone a que haya reflujo. ¿Qué pasa entonces en la alteración anatómica? Esta gráfica que vimos al comienzo, miren lo que pasa en una hernia hiatal. Entonces ya hay pérdida del soporte del diafragma, la pinza diafragmática no está sobre el cardias, está débil o está cortado el esfínter esofágico inferior, hay ruptura del ligamento frenoesofágico, el hiato está más amplio y se pierde el ángulo de His, ¿cierto? Entonces todo eso predispone a que un paciente tenga reflujo y esta es la causa, digamos, más tangible del reflujo gastroesofágico. La hernia hiatal es una de las causas más importantes. Estas hernias son bien comunes, sobre todo la tipo 1, se clasifican de 1 a 4, las que están ahí enumeradas, el 90% son tipo 1. Y muchas veces, como les digo también, pacientes se hacen endoscopia y les sale hernia tal, pero el paciente no tiene ningún síntoma. No es nada para alarmarse. Eso generalmente no se trata, a no ser de que el paciente tenga una sintomatología muy severa o tenga un reflujo muy severo. Los otros tipos de hernia están aquí mejor representados en la gráfica. Entonces, esta sería la tipo 1 por deslizamiento, que se sube el cardias hacia el tórax. En la tipo 2 es la que se llama la paraesofágica. El cardias y el esfínter están en su posición normal, pero paralelo al esófago se hernia el fundus. Esta es una hernia que generalmente es muy sintomática y afortunadamente puede ser rara. La mixta es la que combina la de deslizamiento y la paraesofágica, y ya la tipo 4 puede tener otros órganos como intestino, epiplón, colon, etc. Digamos que en general, de la 2 a la 4, todas son quirúrgicas. Las de deslizamiento depende de la sintomatología y del caso específico. Y hay otros factores que también predisponen al reflujo, como por ejemplo una gastroparesia, un vaciamiento gástrico retardado, que el esófago tenga alguna depuración lenta, un trastorno de motilidad, pacientes que no secretan saliva, recordemos que la saliva es un factor protector contra la acidez gástrica también que hay en el esófago, y pacientes que tengan síndromes de hipersecreción como el Solinger-Ellison o que tengan otras patologías como reflujo duodeno gástrico. ¿Cuáles son los síntomas entonces? Entonces, básicamente hay dos grupos grandes. Síntomas típicos, que son los más comunes, que son estos que decimos acá. Y aquí quiero hacer un poquitico de claridad, porque muchas veces, interrogando al paciente, es difícil hacer objetivo el síntoma que el paciente le está relatando. Tú dices, doctor, es que tengo mucha gastritis, ¿cierto? ¿Qué es gastritis? Para un paciente de gastritis puede ser pirosis, que se vuelva el ácido hasta acá, ¿cierto? Entonces miren que cómo cambia el concepto. O que le digan, tengo mucho reflujo, señor, ¿qué reflujo? No, el ardor que me da aquí en la boca del estómago, que totalmente no está haciendo referencia a un síntoma esofágico. Entonces hay que ponerse como en el vocabulario del paciente para tomarse un tiempo en esclarecer realmente cuál es el síntoma. El síntoma primordial y más típico del reflujo es la pirosis, que es esa sensación de dolor retroesternal, urente o tipo quemante, así lo describen los pacientes, y generalmente es muy característico cuando el paciente lo describe. También hay otros síntomas, que es lo que el paciente llama agrieras, que es la regurgitación de ácido hacia la faringe, ¿sí? Puede haber disfagia, aunque no es tan frecuente, o dinofagia, y este síntoma, que es bien importante, que también es referido de una manera muy frecuente, que es el globus faringe. Eso es lo que el paciente dice, doctor,
tengo un taco en la garganta, como esa sensación de plenitud, de tener la garganta llena. Eso se llama globus faríngeo y es muy frecuente también en pacientes con reflujo. Otra menos frecuente es la cialorrea episódica o water brush, que es una hipersalivación, como un estímulo reflejo para barrer toda la acidez que hay dentro del esófago. Hay síntomas atípicos o síndromes atípicos, por ejemplo, pacientes que se presentan a la consulta con laringitis posterior, ya le descartaron todas las otras causas, el otorrino lo refiere porque el paciente no mejora, se estudia y tienen un reflujo, o pacientes con asma, sobre todo asma de inicio en la edad adulta, o tos crónica que no se le encuentran otras causas, o dolor torácico que ya han estudiado para descartar la enfermedad coronaria y no le encuentran otras causas, esa podría ser también otra presentación, pero es típica, como les digo, los síntomas típicos son los primeros que mencionamos. Esta enfermedad puede ser muy benigna la gran mayoría de las veces, pero puede ser tan grave como terminar en un Barrett y tan grave como terminar en un cáncer de esófago. El Barrett está muy bien definido y estudiado como una lesión precursora de adenocarcinoma de esófago, ¿de acuerdo? Entonces, lo que veíamos ahora, la duración de los síntomas no tiene nada que ver con la severidad. Hay pacientes que pueden debutar con una severidad alta, sin necesidad de tener una historia larga, y hay pacientes que toda la vida van a ser sintomáticos y nunca van a hacer esofagitis o Barrett. Entonces, eso no lo sabemos todavía en la historia natural. Hay pacientes que han tenido esofagitis ulceradas muy severas y la cicatrización de esa mucosa hace estenosis. Son las famosas estenosis pépticas, la incidencia va más o menos de un 4 a un 20%. Y el esófago de Barrett no se sabe con claridad, pero puede estar alrededor del 10%. El problema del Barrett, como les decía, es que si es un Barrett con displasia, pues habría que mirar. La mayoría de Barrett son sin displasia, afortunadamente, pero si hay displasias, habría que entrar a ver si es de alto o bajo grado, pero digamos que los que tienen displasias pueden tener un riesgo sumatorio de 0.5% por año de hacer un cáncer de esófago, que sería pues una patología de mucha mayor gravedad. Pueden haber ulceraciones, esofagititis erosivas, sangrados, y las perforaciones son raras. Casi siempre que hay perforaciones durante dilataciones por estenosis pépticas. Muy bien, el diagnóstico entonces, aquí es bien importante esto, la clínica. O sea, el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en principio es clínica, no es endoscópica por lo que les decía ahora. Muchos tienen endoscopia normal. Entonces, el interrogatorio es bien importante para definir con el paciente cómo es su síntoma, cada cuánto se presenta, cuántas veces de la semana, si esto interfiere o no con sus actividades diarias, con el trabajo, etc. Obviamente hay algunos estudios diagnósticos que estarían indicados en personas que tienen síntomas crónicos que no mejoran a pesar de la terapia o signos de alarma. Ejemplo, un paciente que viene del oriente antioqueño y dice que tiene disfagia, que ha tenido familiares con cáncer de esófago o de estómago, ¿cierto? Entonces, o con ese paciente que de entrada hay que hacerle una endoscopia. Entonces, la endoscopia no es el primer estudio, ya lo vamos a ver más adelante, sino la historia clínica la que nos va a orientar al diagnóstico. Y en aquellos pacientes con síntomas atípicos, obviamente habrá que documentar que su síntoma atípico es por un reflujo. Es decir, el paciente con tos crónica, lo primero que le vamos a hacer no es una pH-metría. ¿Sí? Ese paciente, me imagino que ya se le ha hecho placa de tórax, evaluación por neumología, etcétera, etcétera, y este sería un diagnóstico de descarte. Entonces, la endoscopia es la primera lección en aquellos pacientes que vimos que no mejoraban, vayan al tratamiento. Es muy específica, pero poco sensible. ¿Sí? Lo que les decía, o sea, si el paciente tiene una esofagitis en la endoscopia, con toda seguridad que tiene la enfermedad, 90-95%. Si la endoscopia es normal, no la podemos descartar. Es muy útil también para ver las complicaciones de la enfermedad, es decir, las esofagitis erosivas, las estenosis, etcétera, y para descartar otras patologías como los tumores o otro tipo de patologías del esófago. Hay varias clasificaciones de la esofagitis, eso no es importante que se lo aprendan, eso ya es más como una clasificación endoscópica y también de relevancia para el gastroenterólogo para ver también qué severidad tiene la enfermedad. Hay dos grandes que son estas, las de Savary y Miller y las de Los Ángeles, y básicamente lo que ellas hacen es calificar el daño de la mucosa en la circunferencia. Esto es especialmente cierto para la primera, y la de Los Ángeles, si ellas confluyen y son circunferenciales,
y ya finalmente si, por ejemplo, la de Savary Miller tiene el Barrett como el último estadio de la esofagitis. La de Los Ángeles, que es la más actual, no lo considera. Bueno, la pHimetría. Esto es un estudio que es el gold estándar. Es decir, si un paciente tiene una pHimetría positiva para reflujo, tiene la enfermedad. ¿Esto qué hace? Básicamente lo que se usa con este estudio es diferenciar el reflujo fisiológico del reflujo patológico. Entonces, si un paciente llega con síntomas típicos de reflujo, una endoscopia, y la endoscopia muestra esofagitis, ¿será necesaria una pHimetría? La respuesta es no. Si ya tiene un daño mucoso, no necesita una pHimetría. Recuerden que esto es para diferenciar el reflujo fisiológico del patológico. Ya sabemos que tiene un reflujo patológico porque tiene un daño de la mucosa. Entonces la pHimetría es especialmente útil en aquellos pacientes en que la endoscopia es normal y son muy sintomáticos, o en aquellos pacientes en que la endoscopia es normal y tienen síntomas atípicos. Queremos demostrar que ese síntoma atípico sí es por la enfermedad. Entonces, ¿se hace qué? Se mete una sonda también por la nariz, esa sonda tiene un transductor que detecta el pH, hay unos que son de doble canal, es decir, que tiene uno proximal y otro distal, y hay otro que solamente distal. Entonces se pone 4 centímetros por encima del cardias, se le adhiere este dispositivo que el paciente lleva en el cinturón o que lo lleva adherido a la ropa, y ese dispositivo va a hacer una grabación de todos los episodios de reflujo durante 24 horas. Es un estudio ambulatorio, el paciente va para la casa con eso, se le dice que trate de llevar una vida como normalmente la lleva, que coma lo que normalmente come, que vaya al trabajo, etcétera, si es posible, y que marque con un botón cada que tenga un síntoma. Entonces, esto nos va a decir cuántas veces en las 24 horas el paciente tuvo un pH bajo de 4 y nos va a decir cuánto duraron esos episodios y nos va a decir si fue acostado o si fue de pie. Y también nos va a decir algo bien importante, que es si se correlaciona o no con los síntomas. Eso para el cirujano, sobre todo cuando está considerando operar a un paciente, es bien importante, porque si no se correlacionan con los síntomas, entonces la cirugía le va a servir poco, ¿cierto? Hay que ser claro con el paciente. Hombre, se le va a mejorar el reflujo, pero probablemente el síntoma que usted tiene no es por eso, es otra cosa. Entonces, este estudio, como les decía, está indicado en síntomas persistentes sin daño mucoso, cuando falla la prueba terapéutica, que ahorita la vamos a ver, es ambulatorio 24 horas, y hay un puntaje compuesto que se llama el índice de Mister, que lo que mide son el número de episodios, cuánto duran, el episodio de mayor duración, etcétera, etcétera, y da un resultado que es mayor de 14. Quien tenga menos de 14 tiene un reflujo fisiológico. Entonces ahí caeríamos todos. Si nos hacen una pHimetría algún día, probablemente nos va a dar un demister de menor de 14. Vamos a tener episodios de reflujo y es normal tener incluso hasta 48 episodios de reflujo en 24 horas. Eso es lo normal. ¿Sí? Quien tiene más de 48 probablemente ya tiene una enfermedad, y eso se ha hecho con estudios de poblaciones grandes en sujetos sanos y sujetos enfermos. Muy bien, resulta que hay otro estudio que es la impedancio-pHimetría, muy similar al anterior, es como la evolución de ese estudio, porque ya también esta tiene la capacidad de detectar episodios de reflujo ácidos y también no ácidos. El problema de la pHimetría convencional es que si el paciente tiene un reflujo biliar o un reflujo que viene del duodeno, ese reflujo tiene un pH cercano al alcalino, ¿cierto? No es un reflujo tan ácido. Entonces, en los pacientes daba normal, pero tenían la enfermedad porque el reflujo era biliar. Entonces, en pacientes en quienes no mejoran con el inhibidor de bomba o se sospecha que tengan un reflujo alcalino por algún retraso del vaciamiento gástrico, etcétera, o en aquellos que reciban el tratamiento y se quiera hacer un test, si siguen refluyendo a pesar del tratamiento, este sería el examen de elección. Y hay otra evolución que todavía no ha llegado al país, que es el estudio de pHimetría inalámbrico. Es una cápsula que se pone por endoscopia, se deja adherir a la mucosa. También el paciente tiene un dispositivo adherido al cinturón. Hace lo mismo que la pHimetría normal, pero con la facilidad para el paciente que no tiene la sonda. ¿Sí? Entonces es mucho más cómodo para el paciente. Este todavía no está, pero creo que en este año o en el siguiente lo vamos a tener. La manometría, entonces, ¿qué hace? Es un estudio que, como les dije ahorita, mide presiones del esófago, la motilidad de los esfínteres y la motilidad del cuerpo esofágico.
es muy útil, sobre todo en evaluación preoperatoria, pero no es un estudio que entrábamos a ordenar en un paciente con reflujo. O sea, simplemente para algunos casos específicos, como vamos a mirar ahorita en un algoritmo, estaría indicada. O en aquel paciente que tiene un reflujo patológico que vamos a llevar a cirugía, es de mucha utilidad para el cirujano saber cómo está funcionando el esófago, qué presiones maneja, porque eso va a depender también a veces las decisiones en el tipo de funduplicatura o de cirugía que se le va a hacer. Los rayos X, primero todo el mundo que le sospechaban reflujo le pedían esto. Hay que decir que este examen no sirve, ¿sí? El examen de rayos X de esófago, estómago, bueno, no sirve para diagnosticar la enfermedad. Esto se hacía con el paciente acostado, le van a tomar 1 litro o 2, imagínese usted tomar 1 litro en contraste bien viscoso acostado, eso es casi que imposible, y después empezaron a oprimir el abdomen del paciente a ver si refluía, la famosa prueba de sifonaje, eso está mandado a recoger. Así todo el mundo va a tener reflujo de esa manera. Entonces, este estudio es muy bueno para ver si hay estenosis o para evaluar la anatomía de una hernia, pero no sirve para el diagnóstico. Se dice que es de doble contraste porque está pues el aire que el paciente digluye y también obviamente el contraste oral, y es muy bueno como para evaluación de complicaciones como las estenosis, las hernias o para estudios postoperatorios, pero no tiene ningún papel en el diagnóstico de la enfermedad. Cada que usted lo pide, tómese el tiempo para revisar, y a todo el mundo le sale reflujo cuando se hace un estudio de estos. Hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades que simulan la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis infecciosa, por cándida, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, por medicamentos, se ve mucho en ancianos que son polimedicados, puede que la mucosa esofágica del anciano ya es débil, no tiene esa capacidad de defenderse de los químicos, en desórdenes motores, úlcera péptica, dispepsias, etc. En la enfermedad coronaria, obviamente, cuando un paciente se presenta con un dolor torácico, así sea atípico, estamos obligados, si tiene factores de riesgo, a descartar la enfermedad coronaria antes de hacer cualquier estudio de estos. ¿Cuál es entonces el tratamiento? Entonces, resulta que podemos decir que la enfermedad tiene un pilar muy importante, que son las medidas no farmacológicas o lo que se denominan los cambios terapéuticos del estilo de vida. Entonces, estas son las clásicas: elevar la cabecera de la cama a 30 grados. Yo creo que todos lo hicimos, le hemos dicho a los pacientes, o en el rural también muchas veces eso era lo que había para hacer. Sirve, en realidad eso sí sirve, elevar la cabecera o tener una almohada o no sé, modificar el colchón de alguna manera. Los pacientes que usan faja, evitar que las usen de manera rutinaria porque eso aumenta la presión intraabdominal, aumenta la posibilidad de reflujo. En pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, este es un factor muy importante. Hay que tratar de que bajen de peso de alguna manera, ojalá con dieta de ejercicio. Las modificaciones de la dieta, lo que les decía ahora, los alimentos bajos en grasa, que no tengan mucho picante, chocolate, la cafeína, el alcohol, dietas fraccionadas, es decir, en vez de hacer 3 comidas grandes, recuerden que entre más volumen gástrico haya, más posibilidad hay de reflujo, hacer una dieta que incluya por lo menos 5 o 6 comidas en el día, de un volumen no tan grande, ¿cierto? Volúmenes pequeños. Y en pacientes que fuman, también suspender el tabaquismo. Ahora, tratamiento farmacológico. Entonces, aquellos que no mejoran con este tratamiento de cambio en el estilo de vida se le debe decir a todos los pacientes, independiente de la severidad. Muchos van a mejorar solamente con esos cambios. Muchos no van a necesitar, sino de pronto un antiácido a necesidad. Pero hay otros en que eso no es suficiente. Entonces, aquí ya venimos a mirar qué grupos de medicamentos tenemos. Entonces, tenemos los supresores de ácido, que son los antagonistas H2, todos los hemos utilizado, son muy comunes, la cimetidina, ranitidina, etcétera, y los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, que fue el primero, luego lansoprazol, reveprazol, etcétera, hasta los últimos que han salido, que es el dexlansoprazol. Estos medicamentos son mucho más efectivos y se recomiendan que de entrada empecemos con dosis altas, es decir, el equivalente de omeprazol de 40 a 80 miligramos al día y no dar solamente 20, como muchas veces lo hacemos. Entonces, ¿esto por qué? Esta gráfica compara el porcentaje de pacientes libres de síntomas en el tiempo. La primera gráfica, la A,
La línea morada son los inhibidores de bomba y la línea verde son los H2. Entonces, como ustedes ven, los inhibidores de bomba alcanzan casi un 80% entre la cuarta y sexta semana, mientras que los inhibidores de H2, la ranitidina, solamente llega como al 50% a la sexta semana. Entonces, mucho más efectivo en aliviar los síntomas, los inhibidores de bomba de protones. Y estos son diferentes estudios, es decir, aquí hay 3 estudios que mostraron eso, 17 estudios, 12, etcétera. Son un montón de estudios que muestran esto. Ahora, en esta otra gráfica vemos porcentaje de pacientes que curaron la esofagitis, es decir, le hicieron un control de endoscopia, también comparando lo mismo. Línea morada, inhibidores de bomba, línea verde, bloqueadores H2, y esta línea azul pequeña es el placebo, pacientes que también lo hicieron con placebo. Entonces miren que definitivamente la esofagitis se alcanza a curar en la mayoría de los pacientes casi a la semana 12, pero el 80% se alcanza más o menos a la sexta semana con los inhibidores de bomba. En cambio, con los H2 no logramos ni el 60% en las 12 semanas. Obviamente los H2 son buenos, sirven. Si ustedes lo comparan con placebo, mucho mejor que placebo, no hay duda. Pero es mucho más efectivo los inhibidores de bomba y yo creo que ese debe ser la terapia de inicio para todos los pacientes. Ahora, no mencioné los antiácidos, pero los antiácidos es otro grupo de medicamentos de venta libre que sirven para controlar los síntomas, pero que no son el medicamento de elección a la hora de un paciente con una enfermedad por reflujo severa. Los proquinéticos, como la metoclopramida, la cisaprida, son medicamentos adjuntos, nunca deben ser una monoterapia. Y tienen efectos mínimos en la función motora, tienen un importante número de eventos adversos, sobre todo cardiovasculares, algunos de ellos, o como acaticias, ese tipo de problemas que da con la metoclopramida. Entonces, por esto se prefiere utilizarlo solamente en los pacientes que tienen dosis tope de inhibidor de bomba y que a pesar de eso no hay una mejoría importante. Sería como un adjunto a esa terapia y por periodos cortos, o sea, no dejar al paciente indefinidamente en prokinéticos. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente llega con un reflujo, síntomas típicos, le vamos a dar una terapia empírica que generalmente es entre 4 a 8 semanas. Algunos textos dicen 4, otros 8. Bueno, si usted le quiere dar los 2 meses, está bien. Y el paciente vuelve a la consulta. El paciente le dice, me mejoré totalmente con los cambios del estilo de vida y con el inhibidor de bomba que me mandó. Obviamente se manda doble dosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese paciente que respondió bien, vamos a bajar a la dosis mínima para controlar los síntomas. Eso es lo que se llama la terapia de mantenimiento. Entonces, está indicada sobre todo en pacientes que tuvieron síntomas muy severos o que tuvieron esofagitis. Esa terapia de mantenimiento generalmente se logra quitando una de las dosis, es decir, el paciente tomaba el inhibidor cada 12 horas, ya que lo tome una sola vez al día. Y el que tomaba 40, de pronto dárselo a 20. Es decir, lo mínimo con lo cual el paciente esté controlado. Y se debe dejar de una manera indefinida. Esto nos sirve mucho porque evita la recurrencia de la enfermedad. Dice que si el paciente no tiene mantenimiento o solamente se hace la terapia inicial empírica, hasta el 80% pueden recurrir en 6 meses. ¿Qué pacientes entonces se van a operar? Entonces resulta y pasa que la cirugía antirreflujo no es nueva. Eso es una cirugía que se hacía desde por allá, desde los años 60, 70, se hacía vía abierta. Cuando eso no existía, la cirugía laparoscópica de mínima invasión era una cirugía, digamos, que tenía mucha morbilidad. Sí, es difícil llegar hasta el esófago, es difícil hacer la disección por vía abierta, etcétera, y entonces los pacientes se complicaban mucho por una enfermedad relativamente benigna. Después aparecieron los mejores antiácidos y aparecieron los inhibidores de bomba y ya casi que ningún paciente se operaba. Hay algunos casos que son quirúrgicos, más aún después de que apareció la laparoscopia, que disminuyó la morbilidad de estos procedimientos y aumentó mucho como la eficacia. Por lo tanto, hay que diferenciar algunos pacientes que se pueden beneficiar de esta terapia. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Entonces, reconstruir el esfínter esofágico inferior, aquellos, o sea, que se benefician mucho los que tienen un problema anatómico, lo que les decía ahora, los que perdieron esa barrera antirreflujo anatómica que tenemos, es decir, pacientes con hernia tal, por ejemplo. Es ideal que se hagan por cirujanos expertos y que sea siempre laparoscópica abierta, está proscrito porque la morbilidad es muy alta, ¿sí?
Entonces, no quiere decir que no puede hacer, en algunos casos tocar abierta, pero debe ser laparoscópica. Es muy importante que sea hecha por alguien que tenga experiencia, porque al comienzo, cuando hubo el boom de la laparoscopia en los 90, prácticamente todas las agrieras se operaban, ¿cierto? Todo el mundo quería operar reflujo. Entonces resultaron un montón de pacientes que no tenían indicación y resultaron con disfagia o resultaron con hernias recurrentes o con complicaciones propias de la cirugía, perforaciones, etcétera. Entonces, los gastroenterólogos dejaron de creer en la cirugía antirreflujo. Si usted habla con gastroenterólogo, le aseguro que de 10, por lo menos 5 le van a decir que la cirugía no sirve. ¿Sí? Mucho de eso fue por eso, mala selección del paciente, malos resultados quirúrgicos. Entonces, hoy por hoy que se han depurado más las técnicas y que los centros se han especializado más en ciertas enfermedades, esta es una de las indicaciones de cirugía que tienen que tener, tienen que ser muy meticulosos a la hora de programar el paciente. Entonces, está indicado en quiénes: pacientes que fallan la terapia médica y que tengan esofagitis sintomática persistente. Pero si ustedes me preguntan, los que mejor responden a la cirugía son los que mejor responden a los medicamentos, curiosamente. Es decir, un paciente que el inhibidor de bomba le sirve mucho para los síntomas y se mantiene bien, ese es muy buen candidato a cirugía. Y los estudios lo han mostrado. Pero en aquellos que definitivamente tienen síntomas persistentes, hay que considerar la cirugía. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar que hace el inhibidor de bomba es aumentar el pH, ¿cierto? Lo único que hace es suprimir la secreción ácida, pero el contenido sigue refluyendo. Ya no es ácido, ya el paciente no lo percibe, pero sigue refluyendo. Entonces, algunos pacientes tienen mucha regurgitación, como esa sensación de que se devuelve la comida hasta la garganta. Esos pacientes ya no tienen la pirosis, pero tienen esa regurgitación constante. Entonces, yo no voy a tomar, yo tengo 35 años, o tengo, no sé, 40, no voy a tomar el resto de mi vida inhibidor de bomba, mejor operarse. Es otra de las indicaciones aceptadas. Y definitivamente pacientes que tengan complicaciones de la enfermedad, aquellos que hayan presentado alguna estenosis que habla ya de un problema severo, o pacientes con esófago de Barrett. Y en pacientes con síntomas extraesofágicos que estén demostrados que son por reflujo, la laringitis, las tos crónicas y el asma, pues esos pacientes tendrán que ser estudiados y analizados con mucho detenimiento. No se debe hacer en pacientes ancianos con alto riesgo quirúrgico. Es decir, si tenemos una terapia médica como los inhibidores de bomba, que es altamente efectiva en un anciano de 80 años, ¿cierto? O sea, no vamos a someterlo a una cirugía, pues, teniendo una alternativa menos agresiva. O en pacientes que tengan muchos síntomas, pero que la pHimetría sea normal, por ejemplo. Hombre, ¿cómo vamos a operar a un paciente si la pHimetría la descarta? Entonces, en esos pacientes se habla de lo que muchos mencionan como el esófago hipersensible, o sea, tienen una pHimetría normal, pero tienen mucha sintomatología. De todas maneras, ese paciente lo opera y ese paciente lo va a perseguir a uno toda la vida, no se va a aliviar. Entonces, esos pacientes no son buenos candidatos. Y obviamente pacientes con dismotilidad porque no van a tolerar bien la válvula que se hace alrededor del esófago. ¿En qué consiste la cirugía? Entonces, básicamente desencerrar la hernia en los pacientes que están. Esto se hace sobre una bujía, se calibra el esófago para que no quede más cerrada más de la cuenta. Se hace una disección en 360 grados del esófago. Se busca obtener al menos 3 centímetros de esófago intraabdominal que quede dentro del abdomen. Y después se hace una aplicatura con el fondo gástrico, se pasa alrededor del esófago y se hace esta válvula, por decirlo así, que puede ser aplicaturas de 360 grados o de 180 anterior o de 180 o 270 posterior. Estas son variaciones pues que no vale la pena entrar en detalle, pero sí que las conozcan, que hay diferentes tipos de aplicaturas y generalmente están basados en la peristalsis que tenga el paciente. Esta cirugía sirve mucho. La efectividad, incluso en estudios a largo plazo, muestran que el paciente está libre de síntomas hasta en un 85 o 90%. Mire la morbilidad, 25%. La mortalidad menor del 0.1, posibilidades de reintervención son bajas. La mayor morbilidad que da esta cirugía es la de la sensación de gas distensión. Los pacientes a veces tienen con muchos gases, algunos de ellos pueden presentar una disfagia leve con ciertos alimentos o se tragan rápido, pero la mayoría de veces son síntomas muy manejables comparado con lo que el paciente tenía antes de operarse.
En Barrett se decía que al comienzo era un precepto que el paciente con Barrett debía operarse para que la cirugía le hiciera devolver el Barrett a una histología normal. Eso está muy discutido. O sea, ya se sabe que la cirugía per se no es una cirugía antineoplásica. O sea, controla el reflujo, probablemente evita que la enfermedad progrese, pero no lo hace revertir. Eso está pues publicado en diferentes journals y son estudios pues aleatorizados, controlados con todos los rigores metodológicos. Ahora, ¿por qué es mejor o quién es mejor? Si la cirugía o el manejo médico. Yo diría que son equivalentes, porque en los estudios a largo plazo se hacen encuestas de síntomas para ver lo subjetivo y se hacen pHimetrías después de operado, después de llevar mucho tiempo de tratamiento médico y no hay diferencia. O sea, ambos son buenos para controlar los síntomas y para regresar el pH al valor normal. Pero la cirugía sí ha demostrado que aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, claro, que lo estamos reconstruyendo, o sea, tiene mucho mejor resultado en esos pacientes. Y esos pacientes tienen mejor calidad de vida que el paciente que es dependiente todo el tiempo de estar tomando medicamentos. Entonces, en pacientes jóvenes, y como les decía, en esas indicaciones, se debe considerar la cirugía o remitir el paciente a cirugía laparoscópica para un concepto. Se han venido desarrollando también últimamente varias terapias endoscópicas. ¿Para quién? Para los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto o pacientes que le tienen miedo a la cirugía, también es cierto, pacientes que dicen yo me quiero operar, o en pacientes que la cirugía falló. Entonces ahí tenemos unas alternativas que se hacen por endoscopia. Tenemos, por ejemplo, radiofrecuencia, que es la que se ve aquí en la gráfica, que es una especie de energía que se le da, por decirlo así, una quemadura leve a la mucosa, pero son unas agujas que no solo inyectan la mucosa, sino que, la mucosa, sino que llegan a la capa muscular. Entonces, al estarlo estimulando con radiofrecuencia, digamos que hipertrofian el esfínter. Ese es el concepto. Aumentan la presión del esfínter y de esa manera hacen que el paciente tenga menos reflujo. Eso está demostrado en estudios con pocos pacientes. Todavía no se sabe a largo plazo, pero ha dado resultados. También hay aplicaturas endoscópicas, como lo que hacíamos, que les decía en la cirugía, pero por endoscopia, endosutura, este dispositivo. Toma los puntos desde adentro y hace una aplicatura alrededor del esófago con el endoscopio. Y hay inyecciones de ciertas sustancias a nivel del esfínter, como es el Enterix, que lo que hace es también hipertrofiar un poquito ese esfínter para que el paciente no tenga esófago, no tenga reflujo hacia el esófago. Son alternativas, hay pocos estudios y como les digo, en el futuro vamos a ver más de estos pacientes, pero por ahora en Estados Unidos y en Europa hay varios estudios, en nuestro país todavía no hemos empezado con esto. Este que salió publicado inclusive en New England me llama mucho la atención, es un esfínter magnético, se pone alrededor del esófago, mágicamente se abre cuando el paciente deglute, se cierra después de que pasa el bolo, no sabemos muy bien cómo funciona eso, pero son unos magnetos alrededor de un alambre y se pone alrededor del esófago. O sea, quienes hicieron esto argumentan que es una cirugía más sencilla que la cirugía antirreflujo. Lo que pasa es que igual es una cirugía, o sea, igual hay que operar al paciente con un agravante, en mi opinión, es que tiene un cuerpo extraño alrededor del esófago que puede ocasionar erosión, sangrado, etcétera. O sea, también hay pacientes que se les ha tenido que retirar eso por efectos adversos. Sin embargo, los estudios preliminares muestran que tienen buenos resultados en mejoría de síntomas y normalización del pH. Veremos a largo plazo si esto se queda o no. Bueno, yo creo que está como pequeño, pero esto es como un resumen de lo que dijimos y básicamente busca como hacer un enfoque tanto del diagnóstico como del tratamiento. Entonces, el resumen es, si alguien tiene síntomas de reflujo, lo primero que hay que saber es si tiene signos de alarma, es decir, ha perdido peso, tiene disfagia o tiene sangrado o tiene un antecedente familiar en primer grado importante. Ese paciente debe ir de una vez a endoscopia, ¿de acuerdo? Paciente con síntomas de alarma, endoscopia. Si no, ese paciente vamos a hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones, ¿sí? A dosis alta, como les decía, omeprazol entre 40 y 80 al día, por 6 a 8 semanas. Si el paciente mejora, hacemos la dosis de mantenimiento. Ese paciente le bajamos a la mitad y vemos cómo va. Si va bien así y el paciente está cómodo, seguimos tratamiento médico, pero si el paciente
dice que no mejora o que no quiere seguir tomando ese medicamento, podemos remitirlo para que se considere la cirugía antirreflujo. ¿Qué pasa entonces con el paciente que le hacemos la prueba terapéutica y no mejora por este lado del algoritmo? El paciente hay que hacerle una endoscopia, ¿sí? Ahí sí está indicada la endoscopia. Prueba terapéutica falló, le hacemos una endoscopia. Si la endoscopia tiene esofagitis, entonces ese paciente podemos considerar aumentar la dosis de inhibidor de bomba, poner un adjunto como la metoclopramida o definitivamente remitir a gastroenterología, ya que los gastroenterólogos empiecen un tratamiento más agresivo. Pero si el paciente no tiene esofagitis, entonces ahí tenemos que estudiar si lo que tiene es un trastorno motor, y en ese caso estaría indicada una manometría. En algunas de las guías que yo dejé ahí como material de estudio, sale que en el paciente que tiene síntomas con endoscopia normal, es decir, sin esofagitis, se le hace una pHmetría, también es válido, o la manometría o la pHmetría. Yo creo que eso va a depender del síntoma que tenga el paciente. Si tienen más disfagia o como síntomas que indiquen algo motor, empezaría con la manometría. Si la manometría muestra un trastorno motor, remisión a gastroenterología, ese paciente no tiene un reflujo, hay que tratarle su problema de motilidad. Y si es negativa, entonces hacemos la pHmetría y esa sí definitivamente es el gold estándar, como les decía. Entonces el paciente tiene un reflujo patológico, debe ser referido para el tratamiento específico y si no lo tiene, está descartada la enfermedad. Muy bien. En conclusión, el reflujo gastroesofágico puede ser fisiológico, tiene un espectro muy amplio, puede ser desde fisiológico hasta terminar en un Barrett o en un adenocarcinoma de esófago. En casos afortunadamente la mayoría no llegan allá. La etiología es multifactorial, como lo dijimos. Hay dos grupos grandes de síntomas, típicos y atípicos. El diagnóstico en su principio es clínico. Y en aquellos pacientes en los cuales no se logra establecer así o que no respondan a la prueba terapéutica, se hacen test especiales. El tratamiento es médico para la gran mayoría, pero como vimos, algunos pacientes se pueden beneficiar de cirugía, que tiene unos resultados muy buenos en ciertos casos. Y que por hoy hay otras terapias distintas a la cirugía, a los medicamentos, como las terapias endoscópicas, que apenas se están desarrollando. Bueno, yo creo que eso era lo que les iba a compartir y estoy atento para resolver cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Hay preguntas en el auditorio? Bueno, entonces continuamos con las del telepresencial. Doctor, en un paciente con consumo crónico de medicamentos como omeprazol o hidróxido de aluminio, ¿se debe hacer esofagogastroenoscopia? Si se debe hacer, ¿cada cuánto? Bueno, es una pregunta como muy amplia, ¿cierto? Es decir, consumo crónico es ¿cuánto? ¿Un año, 2, 5, 10? Pero bueno, yo diría que si el paciente está consumiendo, porque recordemos que muchas veces estos medicamentos no se mandan por reflujo, sino por enfermedad acidopéptica o por dispepsias o simplemente por gastroprotección, en un paciente que es anciano o que está polimedicado. Entonces, habría que mirar cada caso en particular, pero yo diría que en general la endoscopia no está indicada de una manera secuencial, no se debe hacer de control para ver cómo va, a no ser de que la histología lo diga. Es decir, en un paciente que tenga un Barrett, por ejemplo, hay unos parámetros de decir cada cuánto hacer una endoscopia, o que tenga una gastritis con metaplasia, o que tenga displasia, etcétera. O sea, es una pregunta pues como en general, pero no está establecido en el que tenga un consumo crónico, hacer una endoscopia en determinado rango de tiempo. Y la otra es en un paciente que tenga diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico y que tenga una hernia yatal, ¿cuál es el tamaño de la hernia para que sea quirúrgico? Muy bien, muy interesante la pregunta. En general no hay un número, o sea, no hay un número mágico. Como les decía, las hernias hiatales, la mayoría son tipo 1 por deslizamiento, el 90% son tipo 1. Esas pueden ser, dependiendo de los hallazgos, de tamaños variables, pero más que el tamaño está dado es si el paciente responde al tratamiento médico o no. Recordemos que si esa tiene una hernia ya tiene alterada la anatomía.
y si a pesar de, el tratamiento médico no mejora, está indicado independiente del tamaño. Para las otras hernias, para las paraesofágicas o las hernias tipo 3 o tipo 4, definitivamente debe hacerse cirugía, porque esas hernias, digamos, si el paciente, obviamente, si el riesgo quirúrgico es aceptable, porque esas hernias en el tiempo tienen mayor riesgo de obstrucción o de gangrena o de vuelvulo gástrico. Pues esas sí son quirúrgicas independiente del tamaño. Me espera un segundito. Bueno, vamos a continuar entonces con un receso. Por favor, pueden salir para que reciban el refrigerio.